Hola, ¿cómo estás? Otra vez un programa más, La Entrevista. Hoy, ¿cómo emprender sin enfermarte? ¿Lo has pensado? Hoy con nosotros, Pacolín Diabetex. ¡No te lo pierdas! Hola, ¿cómo están? Bueno, ya saben, el día de hoy un súper tema. ¿Cómo emprender sin enfermarte? Y tenemos un gran invitado, Pacolín Diabetex. Pero antes de empezar, recuerda darle clic a la campanita y por favor prende las notificaciones. Compártelo con más y más gente, que estamos tratando de darte el mejor contenido para que como emprendedor puedas crecer. Bueno, ¿te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo emprender sin enfermarte? Porque muchas veces, pues ni me alimento mal, no hago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién mejor que Pacolín Diabetex, que es un ejemplo vivo? Eso es importante. Un ejemplo vivo de alguien que realmente está emprendiendo sin enfermarse. Pacolín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Como bien lo decías, mi nombre es Pacolín Diabetex y quiero agradecer a Alfredo y a todos ustedes por estar aquí presentes y estar viendo esta entrevista, de verdad. Gracias. La pregunta que hiciste, Alfredo, la verdad es que es súper fundamental, cómo emprender sin enfermarnos. Pero estoy súper bien, y cuando digo que estoy súper bien, no solo lo digo por costumbre, sino porque en realidad me siento bien, estoy feliz, estoy contento, estoy animado y estoy emprendiendo y sobre todo estoy cuidándome día a día. Oye, Pacolín, ¿cuál es tu historia? O sea, Pacolín Diabetex, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué hablar de la enfermedad del emprendedor? Eres un emprendedor y después de la enfermedad. ¿Por qué hablar? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué ha pasado con Pacolín Diabetex? ¿Qué te da autoridad para hablar de esto? Excelente, Alfredo, muchas gracias. Pues mira, mi historia es muy entretenida. ¿Por qué? Porque vengo desde hace más de 13, 14 años emprendiendo año con año en diferentes negocios, en diferentes cosas, pero hace poco más de 10 años sucedió algo en mi vida que me dejó como, oh, Dios mío, en shock. ¿Por qué? Porque hace más de 10 años empecé con unos síntomas, ¿no? En mi caso en particular, mis síntomas fueron que tenía muchas ganas de ir al baño en la madrugada, algo que normalmente no hacía. Después empecé con una sed, ¿no? O sea, literalmente me tomaba 1 litro de agua, porque recuerdo las botellitas, ¿no? De Bonafont, me tomaba el litro así enterito de agua y terminaba y seguía sintiendo sed, ¿no? Entonces dije, caray, ¿no? Cuando me empezó a suceder, dije, qué raro está esto, pero le echas a 20 cosas. No, es que no estoy tomando mucha agua, está haciendo mucho calor. Yo creo que fue porque andaba corriendo. O sea, 20 pretextos a los que le echas los síntomas. Y cuando llega el tercer síntoma fue cuando dije, caray, esto ya no está bien, ¿no? Y el tercer síntoma que llega en mi vida es cuando estoy comiendo en casa de mamá, estoy comiendo un plato de espagueti, estos grandotes, como más o menos unos 30 centímetros de diámetro, y entonces lo estoy comiendo pero más bien ni siquiera comiendo, o sea, devorando porque tenía un hambre voraz. Termino de comerme el plato y sentía el estómago así súper lleno, pero súper lleno. ¿Y qué crees? Que seguía sintiendo hambre. Entonces, cuando estos síntomas llegan a mi vida, estos 3 síntomas, dije, caray, ¿qué está pasando en mi vida? O sea, ¿por qué no? Anteriormente yo ya había estudiado odontología, y en odontología había 3 síntomas característicos cuando hablábamos del tema de diabetes. Y entonces, era justo eso, ¿no? La parte del mucho orinar, ¿no? Lo que es poliuria, polifagia, muchísima hambre, y polidipsia, muchísima sed. Entonces, yo tenía los 3 síntomas y dije, ¿qué está pasando, no? En ese momento no entendía, yo ya tenía varios negocios, estaba corriendo varias cosas, pero fue ahí cuando me di cuenta de la importancia de tener ciertos cuidados durante el proceso de tu emprendimiento, ¿no? Pero yo me di cuenta conforme pasaba, vaya, ya tarde, por así decirlo, y lo único que hice y a la explicación a la que me he llegado, ¿no? Porque algunos médicos me dicen, no, es que mira, lo tuyo, definitivamente lo tuyo, pues tenía que suceder, ¿no? Tenía que suceder, pero lo que yo me pregunté es, si tenía que haber sucedido en ese momento, o tal vez tenía que haber sucedido cuando tuviera 40 o 50 años. Y tal vez, ¿no? A la conclusión a la que he llegado es, tal vez, bueno, tenía que sucederme, sí, pero tal vez no tan a temprana edad, ¿no? O sea, a mí me llega a suceder a los 23 años, ¿no? Entonces, llego a este punto en el que me doy cuenta que cuando vas emprendiendo, vas dejando
y en mi caso sucedió, no sé si a ti te haya sucedido, Alfredo, pero a veces estás tan metido en tu trabajo, en lo que tienes que hacer, ¿no? Y llegas a esta obsesión o estas cosas en las que estás tan enfocado que se te olvida comer. O sea, se te olvida desayunar. Fíjate lo que estás comentando, Pacolín. Estás tan metido que se te olvida la máquina, que hay que ponerle gasolina a la máquina. Es como ir en la carretera, y se te olvida ponerle gasolina y aún así quieres seguir avanzando y se te olvida ponerle aceite y aún así quieres seguir haciéndolo y forzas en algún momento, pues se va a molar, ¿no? Completamente correcto, sí, en algún momento al final termina por atrofiarse, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo mucho en esta parte de que tus órganos tienen, es como si tuvieran ya, cada órgano de tu cuerpo tiene cierta cantidad, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes un carro, ¿no? Y te dicen, este carro solo va a correr, hablando de la gasolina, este carro solo va a recorrer 100,000 kilómetros por lo que sea, por las características, por el tamaño, shalala, ¿no? Entonces, esos 100,000 kilómetros, tú dices, bueno, pues yo recorro tantos kilómetros al día, quiere decir que me va a durar 90 años, ¿no? Entonces dices, ok, si recorro tantos kilómetros al día, me va a durar 90 años. Pero, ¿qué sucede si vas a acelerar ese proceso, ¿no? Y empiezas a recorrer más, en este caso, más kilometraje? Pues obviamente ese carro ya no te va a durar los 90, te va a empezar a durar 80, y luego 70, y luego 60, y así sucesivamente, hasta que llega un momento en el que se termina. En este caso, en mi caso en particular, estamos hablando, esto que estoy hablando del carro, estoy hablando del páncreas, ¿no? Entonces, mi páncreas tiene cierta cantidad de insulina. Y entonces, y esto es de cada cuerpo es diferente, ¿eh? O sea, hay personas que su páncreas tiene menor cantidad de insulina y ya está diseñado con menor cantidad de insulina. Hay gente que tiene pues, cantidades enormes, ¿no? Pero en mi caso, ¿qué sucedió? Cada vez que yo dejaba de desayunar, dejaba de comerlo, o inclusive venía la parte de las emociones, me enojaba, ¿no? Porque era súper enojón, no tienes idea de lo enojón que era. Me he transformado, he transmutado muchísimo la forma en que he hecho conforme han pasado los años, pero cuando emprendía era súper enojón, quería que todo se hiciera en el momento correcto, en el momento que yo decía, al tiempo que yo decía, y no permitía que las demás personas pudieran llegar un poquito más tarde o pudieran hacer ciertas cosas, o si yo decía, esto se tenía que hacer para tal día y no se entregaba, me irritaba, pero de una forma tan tóxica, y digo tan tóxica porque en verdad, o sea, me enojaba, me ponía fiera, ¿no? Y a veces ni siquiera se lo decía a las personas, o sea, yo me ponía fiera conmigo mismo, o sea, terminaba la llamada y era como, ay, es que ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y lo único que estaba haciendo, sin darme cuenta en ese momento, es que estaba exprimiendo mi páncreas, ¿no? Porque al final esa irritabilidad, ese enojo, toda esa ira que sacaba, ¿sí? Generaba que en mi cuerpo se elevara la glucosa. Y yo no lo percibía, obviamente no lo sientes, ni siquiera lo piensas, yo no lo pensaba, pero se sacaba la glucosa, se elevaba la glucosa, y entonces, ¿qué sucedía? Pues el páncreas tenía que dar más insulina para poder controlarlo, ¿no? Porque el cuerpo es tan inteligente que si algo anda mal, inmediatamente pone en un plan de compensación, inmediatamente manda otra cosa, una hormona o algunas células, algo para compensar. Entonces, cuando viene esta compensación en mi cuerpo, pues mi páncreas tiene que estar exprime y exprime y exprime y exprime para poder llevarme a los niveles adecuados, ¿no? Pero ¿qué haces con eso? Sin darte cuenta, pues estás afectando un órgano porque está trabajando más de lo que debería. Regresamos al carro. Estás poniendo a trabajar a un carro que tal vez tendría que recorrer 1 kilómetro por día, lo estás poniendo a trabajar 3 o 4 kilómetros por día. Entonces, funciona en ese momento, no te das cuenta, pero después el carro empieza a atrofiarse. Oye, fíjate que los emprendedores nos gusta, le entramos y yo lo hago y trabajo y días de 28 horas si son necesarias, sábados, domingos, días de guardar, o sea, no tenemos límite. Y entonces lo que estoy escuchando es, si no tienes límite, está bien que trabajes mucho, pero si descuidas el cuerpo, si descuidas el empaque que te regaló Dios, pues simplemente no vas a poder seguir haciéndolo, porque cuando te enfermas, pues se acabó la gracia y ahora ni tú ni nadie, y el negocio puede irse a la ruina totalmente. ¿Cuáles serían, Pacolín, cuáles serían estos puntos? Así decir, estos son los puntos que como emprendedores tenemos que cuidar en la salud. ¿Cuáles son esos puntos?
Mira, fíjate que antes de llegar a esos puntos, tengo muy en mente ahorita algo que lo primero que quiero recomendarte es la parte de la organización, ¿no? Ok. La organización y establecer tus no negociables. Primero que nada, organízate, porque al final yo me di cuenta, he estado retomando como qué sucedió en esos momentos, cómo trabajaba, qué hacía, y entonces me di cuenta que la organización fue lo primero que estuvo terrible porque mi organización era pésima, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero decir es, para que te organices, inclusive un buen libro que leímos juntos de Frank Bettger, ¿no? En este libro, él te recomienda que por lo menos un día le dediques a tu organización semanal, ¿no? O sea, organiza tu semana. Yo sé que hay veces que no puedes controlar todo, pero considero que si organizas tu semana, y no solo es organizar tu semana en cuestión de trabajo, y bien lo decías, queremos o tenemos días de 28 horas, no solo es trabajo, sino también, yo siempre lo organizo en 4 rubros. El primero, en desarrollo personal, ¿no? O sea, cosas para mí en aprendizaje, en leer, en estudiar, en meditar, en cosas que me llenen, como persona. El segundo, en esparcimiento. Es una de las cosas más importantes y fíjate que es una de las que menos te dedicaba en ese entonces. Y ese esparcimiento, pues es tu diversión, tu distracción. O sea, si quieres verte una película, pues échate la película, ¿no? Si quieres estar tiempo con tu familia, vive ese tiempo con tu familia y vívelo 100%, ¿no? Y el tercer punto que te recomiendo es en el trabajo. Dale tiempo, claro, dale tiempo al trabajo, más no sé cómo llamar la palabra exceso, porque a veces podrías decir, pues yo trabajo hasta sábados, domingos, y está bien, pero si tú vas generando cierto tiempo para trabajar y cuando estás ahí te enfocas en lo que estás haciendo, en verdad puedes avanzar y no estás en 20 cosas, que si ya te mandaron un mensaje, que si, ay, ¿a qué hora voy a ir a hacer esto? ¿A qué hora voy a hacer el otro? Y entonces lo único que estás haciendo, estás perdiendo ese tiempo, si no enfoca tu tiempo de trabajo y haz un trabajo efectivo. Y la cuarta que yo considero es la inversión. ¿A qué me refiero con inversión? Es algo que no te genera dinero, pero requiere de tu tiempo y que posiblemente a futuro te va a generar dinero. Por ejemplo, crear nuevas cosas, crear nuevos cursos, crear libros, ¿no? Y tus pendientes, o sea, también tienes que tomar tiempo para generar esos pendientes que tienes y terminarlos, y que tal vez no te generan un dinero, pero te consumen, y no es que no es nada malo, pero simplemente planéalo, ¿no? Y es la parte perdón por no tocar los temas al principio, pero la parte, primero, organizando tu semana y la parte de tus no negociables. Y para mí los no negociables es toda aquella cosa, sí, que no estás dispuesto a cambiar, ¿no? Toda aquella cosa que no estás dispuesto a cambiar, eso es lo primero. Entonces, cuando hablábamos de enfermedad, yo quiero mencionar esta parte de enfermedad y definirla. Y para mí la enfermedad es la ausencia de salud, ¿no? Hay muchas definiciones, pero para mí enfermedad, en pocas palabras, es ausencia de salud. Y si nos vamos a salud, ¿qué es salud? Para mí es sentirte bien en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, en todos los planos, porque a veces estás trabajando, estás tan enfocado en el dinero, en solo una cosa, pero te olvidas de tu familia, te olvidas de tu salud, te olvidas de tu alimentación, de tu cuerpo físico, de tu cuestión mental, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen 5 puntos que quiero recomendar en cosas que tienes que hacer, sobre todo para tener una buena salud y al mismo tiempo emprender, ¿no? A ver, Lo tome primero es nota, tome ejercitar. nota, tome nota. 5 puntos, Toma nota. ¿cierto? 5 puntos. Exacto, 5 puntos. Ahí te va. Toma nota de esto. Lo primero es ejercítate. Y yo sé que tal vez está muy trivial y digas, ay, sí, ejercítate, sí, sí, sí. O sea, pero en verdad, cuando te estés ejercitando, dedícale ese tiempo. Fíjate que hace rato estaba platicando con una persona y me dice, no, yo hago un buen de ejercicio. Me dice, pues es que todos los días subo y bajo escaleras porque ella entrega pedidos de comida, ¿no? Y entonces me dice, todos los días subo y bajo, subo y bajo. Y le digo, oh, pues está bien, o sea, no está mal el ejercicio que estás haciendo, pero realmente lo estás haciendo enfocado en hacer crecer tu cuerpo, en trabajar ciertas zonas de tu cuerpo. No, pues lo hago porque pues, es mi trabajo. Le digo, ok, entonces, ¿qué pasaría si realmente dedicas tal vez 30 minutos o una hora a hacer ejercicio específico, ¿no? Y, por ejemplo, hoy voy a trabajar brazos, hoy voy a trabajar pecho, hoy voy a trabajar hombros y piernas, hoy voy a trabajar, o sea, y vas trabajando las diferentes partes de tu cuerpo. ¿Qué te recomiendo? Por lo menos 3 veces a la semana le dediques una hora. Actualmente yo le estoy dedicando por lo menos una hora al día, ¿sí? De lunes a sábado a mi cuerpo, y te lo juro que he tenido cambios
impresionantes porque tenía una llantita, ¿sabes? Ahora con lo de la pandemia me generó a pesar de que soy una persona de complexión delgada, pues ya tenía mi llantita, ¿sabes? Entonces, cuando veía en el espejo esa llantita me hacía sentir como, pues no me hacía sentir muy bien, ¿no? Y ahora que he dedicado, en estos últimos 3 meses, he dedicado de verdad a mi cuerpo, estas horas al día, físicamente me veo en el espejo y de verdad me siento muy bien. Y eso no solo es físico, sino también es mental, porque me siento bien conmigo mismo, ¿sabes? Ese es el primer Ese es punto. el primer punto, ese es el primer punto. O sea, cuando hagas ejercicio, realmente dedícate a hacer ejercicio. O sea, enfócate y concéntrate. O sea, no estés papaloteando en otra cosa y eso también te da salud, el desconectarte de todo lo que estás haciendo. Ok, excelente, excelente. Completamente. Siguiente. El segundo también es algo muy básico, pero súper importante. Aliméntate, y no solo aliméntate de manera adecuada, aliméntate en tus horas. Respeta tus tiempos de comida, ¿no? O sea, hay personas que me dicen, oye, yo como a las 2, ¿a qué hora puedo comer? ¿A la 1, a las 2, a las 3? No importa, o sea, lo importante es que tú tengas un horario, ¿no? Si tú dices, ¿sabes qué? Todos los días hay gente que trabaja, por ejemplo, en la madrugada, y ¿sabes qué? Pues yo trabajo en la madrugada, me duermo a las 6, 7 de la mañana por cuestiones de mi trabajo, ¿no? Y me levanto a las 2 de la tarde. Ok, está bien, pero lleva una rutina en tus horarios. Ahora, por ejemplo, yo en mi caso en particular como a las 3 de la tarde y a veces puedo comer un poquito antes, a las 2, o a veces puedo comer un poquito después a las 4 y no le veo tanto problema, pero te lo juro que a las 3 de la tarde está tan acostumbrado a mi cuerpo que 3:15, 3:20, si no he comido, ya empiezo a sentir mi estomaguito, como que ya me empieza a pedir comida, e inclusive hasta me empiezo a poner de mal humor, y yo ya lo detecto y digo, perdón, no estoy de mal humor, simplemente es que no he comido, ¿no? O sea, necesito alimento, porque mi cuerpo ya está muy acostumbrado en ciertos horarios a comer. Entonces, lo que yo te digo es, respeta esos horarios, porque el que prolongues tanto tus alimentos puede generar obesidad, porque hay gente que dice, no como, no, hay muchas personas que dicen, no voy a comer para bajar de peso. Híjole, no, creo que, de hecho, ya está comprobado que es Al contraproducente, revés. aumentas más de peso. Exacto, es completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque tu hígado empieza a tomar, ¿no? Empieza a tomar energía de otras partes de tu cuerpo, y cuando tú le mandas, él dice, ¿qué crees? Que yo ya tomé energía de otros lados, por lo tanto, esto que me mandas mejor lo convierto en grasa y lo guardo por si lo necesito más adelante, ¿no? Entonces, no funciona de esa manera la parte de querer bajar de peso en este caso. Y como emprendedor, por favor, en la parte de alimentación, ten buenas comidas. Si es necesario, pues prepárate tu topper, ¿no? Sabes que yo me volví en algún momento de mis toppers, que me decían, ay, andas con tus topercitos. Y yo, sí, prefiero andar con mis topercitos y con mi sandwichito y con mi manzana picadita y demás. Y en el momento que tengo que comerlo, a andar con una torta o andar con las famosas guajolotas. O sea, al final llegó un punto en el que entendí eso y dije, prefiero hacerlo. Ahora, no es que sea malo. Si tú en algún momento tienes antojo de una torta de tamal, pues cómetela, está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, Pero dale. una sola torta no te va a engordar, pero las 500 que llevas en el año, esas son las que te van a engordar. Exacto, exacto, es el problema. Si tienes, yo inclusive, por ejemplo, viviendo con diabetes, te puedo decir que yo le llamo mis pecaditos, ¿no? Y hay veces que digo, oye, hoy tengo ganas de pecar, le digo a mi esposa, ¿no? Hoy tengo ganas de pecar. Me dice, ¿qué quieres? Le digo, se me antojó una hamburguesa. Vamos por una hamburguesa, no pasa nada. Oye, pero tengo, de verdad, 1 o 2 semanas siendo constante con mi alimentación, cuidándome. Un día, una ocasión, no te va a pasar. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Qué bueno Pero que le dijiste a tu no esposa lo que era hagas una todos los días. hamburguesita, porque dices, tengo un antojito, ya estaba corriendo por la casa, ¿no? Pero bueno. Punto número 3, Paco, punto número 3. Punto número 3. Este va muy, muy enfocado a la parte de la mente, ¿no? Medita y visualiza. Eso es algo que te puedo recomendar. Todos los días lo hago y es algo que aprendí y me formé un hábito gracias a ti, Alfredo. De verdad, o sea, meditar, me doy ese tiempo de meditar. Y ¿sabes qué? Para mí hay mucha trivialidad con esta parte de meditar, porque mucha gente es, ay, pon tu mente en blanco. Yo en particular, para mí, meditar es, pongo en orden todos esos pensamientos, porque llegan tantos pensamientos a mi cabeza y los escucho, ¿sabes? O sea, yo escucho lo que llega a mi cabeza y voy poniendo atención. Para mí es, de cierta manera, el universo mandándome ciertos mensajes, ese es uno. Y dos, mi cabeza alineándose y poniendo ciertos pensamientos que a veces de verdad son tonterías o son pensamientos que digo, lo único que me están generando son malas emociones. Y entonces, cuando llegan esos pensamientos, termino mi meditación y digo, no,
no, ese pensamiento noté que me está atormentando y que no es algo que quiero, entonces yo mismo voy corrigiéndome, ¿no? Entonces, medita y visualiza qué es lo que quieres, inclusive las afirmaciones, ser positivo, toda esta parte de trabajarlo. Está muy trivial porque lo he platicado con varias personas y me dicen, sí, ser positivo. Es que no funciona, o sea, de verdad es tan importante el serlo, tan importante el meditar, tan importante poner en orden y calmar un poquito esta cabecita, escuchar lo que te dice la cabeza, para mí es primordial. Entonces, es algo que te quiero decir, para mí es el tercer punto, trabaja con esos puntos, dedícale 5 o 10 al día a meditación y de verdad empieza con esos 5 o 10 minutos y te lo juro que se te va a ir empezando a hacer un hábito y ese hábito, aunque sea de 5 minutos, te va a funcionar a largo plazo. La número 4. Número 4, maneja tus emociones. Maneja tus emociones. Es súper importante, como te decía. O sea, yo no me enojaba, me encabronaba. O sea, pero de verdad era un enojo por una cosa que decía, es que esto, ¿por qué lo pusieron aquí? Yo lo quiero acá. Y de verdad era algo tan tonto, ¿no? Entonces me di cuenta que en esta parte de las emociones, por ejemplo, el doctor Rutilio Romero Higgins, el doctor Higgins, ¿sabes qué te dice? Él dice que el 99% de las enfermedades son provocadas por las emociones, ¿no? Entonces, aquí viene un punto en donde él dice que hay 3 cosas por las que nosotros nos enfermamos, ¿no? De ese 99%. Y dice, la primera cosa por la que normalmente las personas se enferman es por llamar la atención. Y no sé si tú recuerdas cuando estabas pequeño, ese día, Alfredo, cuando te enfermabas. O sea, que ese día, no sé, te daba gripa o te daba varicela y de verdad te sentías muy mal. ¿Qué sucedía? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu papá? O sea, ¿qué hacían contigo? ¿Qué te decían? Ay, mijito, ¿qué te voy a hacer? Aquí está, no te levantes, te traigo la comida a la cama. Sí, claro que sí. Claro, entonces el subconsciente entiende perfecto este mensaje y dice, ya entendí, así es como me ponen atención, así es como me gano esto, ok. Y entonces el subconsciente es tan poderoso, ¿no? Que agarra y dice, ok, entonces ahí te va, ¿no? ¿Quieres atención? Ahí te va. Ahora, hay personas he conocido personas que me dicen, ay, ¿cómo crees? O sea, ¿tú crees que yo quiero estar enfermo? ¿No? Entonces le digo, yo sé que no, pero eso es lo que dice tu parte consciente. Y bien lo dices tú, Alfredo, el 10% de tu cerebro es tu parte consciente. El otro 90%, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo el otro 90%? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿qué te está diciendo el otro 90%? Pues mira, pero realmente como no te das cuenta de ese subconsciente, no te das cuenta, entonces te enfermas por llamar la atención. Esa es la primera. La segunda cosa por la que te enfermas, ¿sí? Es por venganza contra terceros, contra alguien más. ¿Y a qué me refiero? O sea, hay una historia, por ejemplo, de una mujer que se entera de que su marido le es infiel, ¿no? Entonces, ella obviamente no dice, me voy a enfermar para castigarlo. No, pero el subconsciente planea y dice, ok, entonces ella queda paralizada. De repente, de la noche a la mañana, le da una parálisis y ningún médico se explica y le dice, oye, ¿por qué te dio esa parálisis? ¿Por qué estás en...? Y nadie explica el por qué, ¿no? Pero al final el doctor Higgins dice, es que lo que quiere hacer es prácticamente es castigar. ¿Por qué? Porque ahora el esposo está ahí, el esposo la cuida, el esposo le da de comer, la baña. Entonces, ¿qué hace? Dice, este es el castigo, pero lo hace por medio del subconsciente. Volvemos a lo mismo, las emociones, el enojo, la ira, todo va hacia esa zona. Y la tercera forma es por venganza hacia ti mismo. O sea, ¿por qué? Porque tú te sientes culpable, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces ustedes se han sentido culpables por algo? Ay, no le di dinero a una persona que la vi ahí necesitada. Y, ay, es que no le di dinero. Y te empiezas a culpar y tú mismo te estás acabando, tú mismo, esa culpa te empieza a atacar. O hiciste algo, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a la parte de la infidelidad o vuelvo a la parte de, es cuando hice tal cosa, hice X, Y o Z. Y entonces tú mismo te estás acabando y te estás torturando y eso con el paso de los años termina enfermándote, va produciendo toxinas y esas toxinas terminan generando enfermedades que a veces los doctores dicen, es que pues no sé por qué estás enfermo, o sea, no encuentro el por qué. Pues hay estudios que lo han dicho, o sea, y doctores que lo dicen, es que eso ya es más algo mental, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dices ya es algo más mental? Pues porque definitivamente llega un punto en el que no encontramos el por qué, entonces es más fácil decir es algo mental, y no es descartar o mandarlo a un lado, es que en realidad es algo mental que tienes que trabajar día a día, ¿no? Entonces a eso me refiero al cuarto punto, maneja tus emociones. Excelente. Y por último y quinto punto, lo que te puedo decir es disfruta.
disfruta el camino, porque de verdad es algo que yo lo he ido aprendiendo y hasta la fecha lo sigo aprendiendo, ¿no? Todavía me cuesta trabajo porque a veces yo ya quiero tener la cosa final ya aquí en mi mano, ¿no? Y entonces digo, no, aunque no me duerma, no importa, pero hoy lo termino. Y entonces ya dejo de disfrutarlo, ya dejo de querer, por ejemplo, escribir el libro, ya no le agarro sí, ya no lo disfruto por el simple hecho de querer terminarlo, así súper aferrarme. Y hay algunos autores que dicen, oye, pues no, es que aférrate y lucha por tu sueño. Y digo, sí está bien, pero también disfrútalo, porque si no lo disfrutas se vuelve un tormento. Pues ya no, también te puede llegar a enfermar ese tormento, ¿no? Esos son los cinco puntos los que yo hoy quiero decirte, quiero dejarte como emprendedor. Espero puedan funcionarte. Y como último, quiero decirte, o sea, que recuerda que para mí el dinero es un medio en la vida, no es solo un fin, ¿no? O sea, es un medio que te va a ayudar a hacer muchas cosas, pero no lo veas solo como un fin y te aferres a querer algo porque dejas de disfrutar y dejas de emocionarte. Pues, Pacolín, muchísimas gracias. Creo que los puntos son muy claros y ahorita que estabas diciendo la salud, decía yo, oye, que creo que me está sobrando algo por aquí, los horarios y demás. Gracias. Creo que es una reflexión importante estos 5 puntos. Me llamó mucho la atención. ¿Cuál es el doctor que descubrió estas 3 razones por las cuales la gente se enferma? Es el doctor Rutilio Romero Higgins. Rutilio Romero Higgins. Exacto, Rutilio Romero Higgins. Él tiene algo que se llama simposium. Bueno, él hace la parte del simposium donde da 18 conferencias y, ¿sabes? Cada conferencia va tocando diferentes temas, desde manifestaciones físicas, manifestaciones. O sea, ¿por qué te duele el lado derecho? ¿Por qué me golpeé el lado izquierdo? O sea, viene mucho como la parte de biodescodificación, pero también maneja la parte del dinero. O sea, ¿cómo es que el dinero lo puedes, o sea, por qué es que somos banqueros nosotros del dinero de Dios? O sea, toca muchas cosas que no solo la parte de la enfermedad, pero yo me enfoqué mucho en la parte de la enfermedad porque es una de las cosas que cuando tomé esta parte del doctor Higgins dije, wow, o sea, a mí me llegó hacia fondo porque dije, tiene toda la razón, ¿no? Yo ya descubrí el por qué esta parte de la diabetes y es lo que estoy trabajando hoy, porque te puedo decir algo, los médicos, la ciencia dice que la diabetes tipo 1, que es con lo que yo vivo, no se puede curar, pero si es algo en lo que está muy claro en mi mente, es que yo voy a curarme. ¿Y por qué? Porque estoy 100% convencido de que lo que tengo es por emociones, entonces estoy trabajando mucho en ello. Muy bien, Pacolín, pues muchísimas gracias, de verdad, una gran entrevista. La verdad es que tengo aquí mis notas, y tengo que confesar que, pues, algunas no fueron muy agradables, pero bueno, pues, nos estás dando un mapa que debemos de verdad de seguir. Y por favor, cualquier pregunta, por favor, en los comentarios, póngala. Yo encantado de poder pasárselas. Pacolín las puede contestar. No te olvides, de verdad, tú seguramente tienes algún amigo, compártele decirle, oye, ve este video, te va a ayudar, gente que estimas, creo que lo que hoy compartió Pacolín con nosotros es sumamente importante y aplica para cualquier ser humano, para el que sea. Este es un canal donde estamos hablando de Sé Emprendedor y de Culebro, la comunidad, pero creo que esto aplica para cualquier ser humano, la importancia de la salud. Pacolín, pues agradecerte de verdad. Oye, ¿dónde te pueden localizar? Porque eres un rockstar en YouTube. Es correcto, es lo que te iba a decir. A esto me dedico, creo que olvidé esa parte, pero me dedico más a la parte en redes sociales. Estoy como Pacolín Diabetes. Me dedico a hablar todo sobre la parte de emociones y de diabetes y cómo poder controlar la diabetes, pero sobre todo cómo poder iniciar a sanarte en cuestión física en diabetes. Estoy en todas las redes sociales. Pacolín Diabetes, Pacolín con K de kilo y Diabetes como diabetes, pero con X al final. Ok, pues ya saben, lo pueden seguir, compártelo el día de hoy, ya sabes, dale click a la campanita, prende las notificaciones y bueno, ya sabes que todos los días tenemos muchísimo valor, alto valor para ti, con grandes entrevistas, grandes cosas que tenemos para que tu mundo como emprendedor sea mejor. Sé emprendedor, nos vemos dentro de 8 días en la entrevista, pero mañana seguimos con más contenido para ti. ¡Abrazos! Gracias, abrazos.
Espero que te haya gustado muchísimo este video y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Deja tus comentarios o preguntas porque me encanta leerlos y contestarlos. Todos. Que Dios te cuide.